Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, seguimos aquí hoy, 24 de febrero del 2026, a las 8:10 de la mañana. Vamos a hablar esta mañana con Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del Overseas Press Club, una de las demandantes a través del Centro de Periodismo Investigativo, para que el gobierno de Puerto Rico cese y desista de pedir la identificación o carnet de prensa para entrar a las conferencias que hace la gobernadora. Vamos a hablar en breve con ella y yo les voy a pedir que se sientan todos bienvenidos y bienvenidas, porque esta mañana tenemos solamente 3 asuntos que atender y sobre todo vamos a descifrar lo que hemos investigado, que se coloca en ese intento del gobierno de Jennifer González de tratar de salir del asunto de Ciary Pérez Peña y todo lo que ha descubierto desde un inicio la compañera Bárbara Figueroa con relación a ese negocio de producción de marbetes de ella y de su familia y todo lo que ha generado cuando el gobierno de Puerto Rico ha tratado de intentar de apaciguar lo que ha sido una nota que sigue produciendo más implicaciones para la Secretaría de la Vivienda como para el gobierno de Puerto Rico, incluso con una investigación que todavía no termina en el Departamento de Justicia, pero que se ha traído a la luz todo lo que ha pasado en una investigación que identificó a Ciary Pérez Peña como la dueña de un negocio que tuvo hasta $975,000 en multa y se transó por una chavería. A eso hay que añadirle todo lo que hemos descubierto y que trajimos cuando hablamos la semana pasada de Arturo Delis Vélez, el que rompe todo este asunto y el que participa de la investigación, pero que obviamente es un PNP de otro bando en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y ahí es que empieza a percolar toda la información y lo más reciente, el intento del gobierno de Jennifer González de que una empleada del DTOP dijera que Ciary Pérez Peña no tiene nada que ver con este asunto. Y ahí se abre una caja de Pandora interesantísima de un personaje que ya nosotros veníamos mirando por razón de otras historias y que ahora vamos a traer información de quién es la asesora principal del gobierno de Jennifer González en la Fortaleza, asesora legal, y con todas las relaciones que tiene, incluso su familia, con el gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. Porque tengo que decir que lo que voy a traer moja al legislativo, como es sabido que las prácticas de Tomás Rivera Chats y de Jennifer González no se distancian unas de otras y que todo tiene que ver
o por lo menos casi siempre que llegamos a establecer el análisis de por qué es tan parecida la conducta de uno y otro, llegamos a un denominador común: el dinero que se le da para la campaña a ambos. Gracias por estar. Voy a llamar en 2 minutos a la colega Wilma Maldonado, porque me interesa hablar del asunto de esa demanda y lo que decidió la jueza Giri N. Cancel González ayer por la tarde, casi la noche, que en efecto nos cobija el derecho de entrar a una conferencia de prensa, sobre todo del Ejecutivo, que está dando información, se supone que desde su institucionalidad pública, y que el país tiene derecho a saber. Vamos a hablar en breve con Wilma, después voy a un asunto puntual sobre México y lo que está pasando, o lo que pasó este fin de semana en relación a la detención de uno de los narcotraficantes de ese cartel Jalisco de Nueva Generación. Y quiero traerlo porque me parece importante hablar de lo que a Puerto Rico también le toca cuando hablamos de cómo los gobiernos combaten el narcotráfico. Lo que está ocurriendo, que no es casualidad en este momento, y cómo el gobierno de México lo maneja, versus lo que sabemos hace el gobierno de Donald Trump y replica en Puerto Rico el gobierno de Jennifer González. Recuerden, siempre que puedan, donen a nuestro proyecto a través de este chat, siempre que estemos en vivo. Vamos a donde Wilma, o realmente a llamarla para hablar con Wilma sobre esta decisión y lo que puede pasar hoy, porque en parte de eso es que quiero hablar con Wilma. ¿Cuáles son las expectativas en este momento después de esta decisión ayer? Vamos a hablar con Wilma. Realmente, saludos, Wilma. Usted está en Bonita Radio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Yo, para empezar, quisiera, Wilma, que nos dijeras, obviamente, uno va a los tribunales y sabe que puede perder o ganar. El planteamiento fundamental de lo que ustedes llevaron al tribunal, que es la petición o la exigencia de parte de la gobernadora y de su equipo de prensa de manejar las conferencias de prensa solamente con personas identificadas con una credencial que emite el Departamento de Estado. Planteó en efecto el gobierno, el tribunal ayer, que no es posible, que viola precisamente lo que ustedes plantearon, toda el derecho que tienen los periodistas a pedir información pública, requerir esa identificación. Para empezar, quisiera que me dijeras si en efecto tú pensabas que podía haber primero una decisión tan rápido. Sabemos que es un recurso extraordinario, ustedes pidieron un interdicto, y si realmente pensabas que era algo que podíamos tener victoria con relación a eso. Pues mira, debo decir que sí, y lo digo porque entendíamos que desde el primer momento siempre nos ha asistido la razón, que no hay en Puerto Rico ninguna entidad que se encargue de acreditar quiénes son periodistas y quiénes no, quiénes hacen este trabajo y quiénes no. Claro. Son los mismos medios de comunicación los que siempre han tenido, ¿verdad?, esa tarea cuando le dan una identificación de su medio a los periodistas. Entendíamos también que la ley por la que se han creado estas certificaciones de prensa tienen un propósito, un único propósito, y ese propósito era brindarle una tablilla o una identificación removible para un vehículo de motor a los periodistas para facilitarle, ¿verdad?, el trabajo, su llegada en algunos lugares que pudiera ser de identificación rápida y para poder utilizar algunos espacios de estacionamiento que algunas agencias
en algún momento, como la Asamblea Legislativa, han separado para los periodistas y facilitar, ¿no?, ese rápido acceso de los periodistas. Pero ese es el único propósito de esa ley. Y han querido, ¿verdad?, el gobierno o la administración de la gobernadora Jennifer González ha querido utilizar una ley, el uso, ¿verdad?, de una certificación de prensa que tiene el uso que acabo de explicar para otros usos, para decir que los periodistas tenemos que cargar con esa identificación que, como dije, era para un auto, cargarla a nosotros, portarla, para determinar quién es un periodista en este país y quién no. Así que desde ese punto de vista estábamos claros que nos asistía la razón, que la ley tenía un objeto, un propósito muy específico, y que por virtud de un capricho de la fortaleza y de la gobernadora, ese propósito no podía cambiarse. Así que desde ese punto de vista sí, claro, estábamos seguros, ¿no?, de que nos asistía la razón, y que impedir la entrada de un periodista por razón de no tener esa certificación era una violación a la libertad de prensa, y así mismo lo estableció el tribunal con su sentencia ayer. Wilma, definitivamente lo más importante, yo creo que cuando uno entiende que en derecho tiene razón, pues una pensaría que en efecto eso es lo que debe ocurrir en el tribunal. Pero hay un asunto, y lo digo exclusivamente por el Atención Editores, que es el anuncio o la invitación que hace la Fortaleza o cualquier persona que vaya a hacer, institución que vaya a hacer una conferencia de prensa, emite esa Atención Editores anoche para una conferencia de prensa hoy en la Fortaleza a las 9:30 de la mañana, y me llama la atención que exige exactamente lo mismo que ayer el tribunal decidió que es ilegal. Exclusivamente, y lo estoy colocando aquí, dice que tienen que llevar la identificación de prensa para poder entrar a la Fortaleza. O sea, estamos en el mismo sitio. Esto fue ayer temprano. Te pregunto, ¿tú has tenido, digo, no fue tan temprano, nos enteramos casi a las 7 de la noche que esto había bajado? ¿Tú has tenido alguna comunicación? ¿Saben ustedes si en efecto la Fortaleza está recurriendo de esa decisión del tribunal y de la juez Cancel para que todavía hoy insistan en lo mismo? Pues mira, no sabemos cuál será, ¿verdad?, la estrategia legal que va a seguir la Fortaleza después de la determinación judicial, pero lo que sí esa determinación judicial deja muy claro es que hay una orden de cese y desista. Exacto. Así que no debería, ¿verdad?, ningún periodista hoy tener ningún inconveniente para acceder a la conferencia de prensa, porque ya hay una determinación judicial. La decisión fue para que no se permita, ¿verdad?, para prohibir que se impida la entrada de los periodistas del CPI, del Centro de Periodismo Investigativo, que fue la parte demandante, pero obviamente uno tiene que entender que aunque esa decisión fue para sí, porque habla de la razón, ¿no?, a los demandantes, claro, aplicaría, ¿no?, a todos los demás, porque si no, ¿qué es lo que quiere la Fortaleza? Estar todo el tiempo en los tribunales, y que cada vez que un periodista entienda que se le está violando el derecho a la libertad de prensa por esa razón de requerirle una identificación, tenga que ir otra vez al tribunal. Es irrazonable, ¿verdad? No es una manera eficiente de administrar ni el tiempo ni los fondos públicos. Así que pues me llamó la atención, obviamente, que la convocatoria a la
conferencia de prensa tuviera eso, pero debe de decir que no me sorprende, ¿no? De esta administración no me sorprende nada respecto a si en algo ha sido consecuente es en querer restringir la libertad de prensa y en querer determinar quiénes son los periodistas que llevan la información y quién no. Así que no me sorprende, ¿verdad?, que tomen cualquier otra acción reglamentaria o legislativa. Realmente no me sorprendería que tomen ninguna acción o que, ¿verdad?, que vayan en algún proceso de apelación de esta determinación, pero lo cierto es que hoy día hay una orden judicial vigente de un cese y desista a requerir esa certificación de prensa. Claro. Wilma, te agradezco que hayas estado y voy a estar pendiente. De hecho, siempre tengo alguna comunicación con colegas que van a las conferencias de prensa, así que veremos si sabemos algo que pasa en esa conferencia de prensa, si es que la exigen o no la exigen. Yo tenía toda la intención de ir, pero es imposible. Así es que estamos pendientes. Lo más importante es que la orden está vigente y hay que ver, y de hecho lo digo aquí para los colegas que puedan estar escuchando, yo creo que hoy habría que ver si en efecto la gobernadora o cualquiera de sus funcionarios, no sé si ella va a estar en esa conferencia de prensa, entiendo que no, que es una conferencia de prensa de otro asunto, del famoso En Récord, y es un jefe de agencia, pero allí está el secretario de Asuntos Públicos. Wilma, gracias. Seguimos en contacto, a ver qué pasa con esto. Gracias a ti, Carmen. Bueno, yo creo que, y por eso quise hablar con Wilma, porque estoy anoche manejando el tema de esta decisión de la juez Cancel González, cuando encuentro precisamente atención editores, que dice, y de hecho me di cuenta que cuando lo traje como imagen, no lo establecí claramente, pero quiero que ustedes lo vean porque aquí está, y lo voy a poner porque realmente esto fue lo que me llamó la atención. Y les digo, ya mismo les digo la hora en que esto se envió ayer a todos los periodistas. Tengo que decir, como siempre digo, que yo recibo todo lo que me envían. Si me obvian algo, pues no lo sé. Me imagino que sí, que le enviarán a otros lo que a mí no me envían. Pero cuando a mí me envían los atención editores, yo los recibo. Y esto fue lo que dijo el de anoche. Exactamente, por lo menos 2 horas y media después que esta decisión ya era pública. Los periodistas deberán llevar sus acreditaciones aprobadas por el Comité de Prensa, formado por representantes de los medios y emitidas por el Departamento de Estado. Se pedirá que los medios acreditados en el Departamento de Estado que vayan a asistir a la conferencia confirmen antes de las 8:30 de la mañana del 23 de febrero, es decir, hoy, los recursos que cubrirán la rueda. Dijeron 23 y era 24. Yo quiero pensar que esto, así como se equivocaron en el día, se equivocaron también, y como están tan programados para emitir este tipo de comunicación, se les haya ido sin establecer que en efecto hay una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que establece, y lo puse y lo pongo todas las veces que sea necesario para ver si entendemos. Se dicta una sentencia declaratoria decretando que la certificación de prensa expedida por el Departamento de Estado al amparo de la Ley 22-2000 no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a una conferencia de prensa convocada por la gobernadora o cualquier otra funcionario de la fortaleza. Obviamente esto es técnico, se consolida y emite el injunction preliminar y permanente prohibiendo, hay una prohibición expresa de esta orden, de esta sentencia, a los demandados exigirle a los periodistas del CPI, y yo añado ahora, y a todo el que sea periodista y llegue allí como tal a hacer su trabajo,
incluyendo los aquí demandantes, que presenten la certificación de prensa expedida por el Departamento de Estado como requisito para acceder a las conferencias de prensa convocadas, sean estas celebradas en la Fortaleza o en cualquier otro lugar, ya que esta actuación infringe su derecho a la libertad de prensa. Así o más claro. Y estamos claros. Obviamente la jueza nombra a los allí demandantes porque son los que tienen jurisdicción sobre. ¿Qué es lo que quiere la Fortaleza ahora? Que cuando yo vaya, cuando otro colega vaya, que no tenga identificación de prensa emitida por el Departamento de Estado, que no la presente, no puede entrar a la conferencia, entonces sea otra demanda. Eso es lo que están buscando, cansarnos. No me da la impresión que nos van a cansar, como no creo que cansen al país de reclamar sus derechos. Me parece que esa es la idea. Como dijo la colega, que quiere la gobernadora, estar en el tribunal gastando fondos públicos, invirtiendo fondos públicos cada vez que un periodista tiene que ir a exigir el derecho que le asiste de tener información pública. Este es el gobierno de Jennifer González Colón, de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez. ¿Y por qué es importante traer al legislativo? Porque el legislativo no solamente está de acuerdo con todo esto, se atrevió sin vistas públicas meterle mano a la ley de transparencia precisamente para evitar y limitar la capacidad que tienen todos los ciudadanos, incluidos periodistas que hacen su trabajo a base de información pública, de ir a descubrir lo que ellos quieren esconder. Y me parece que si el contexto no está claro, que el gobierno de Jennifer González se busque otros estrategas. Pero sobre todo que deje la intención de seguir limitando la capacidad que tienen los periodistas de hacer su trabajo para que el pueblo sepa lo que está ocurriendo allí en el legislativo y en el ejecutivo. Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez también son parte de esta estrategia, porque lo que hicieron fue precisamente limitar o tratar de limitar lo que tiene el país de frente cuando necesita información pública. Y eso fue lo que hicieron con la ley de transparencia. Voy a ustedes, gracias por darme la oportunidad de compartir, de hablar con la colega. Me parecía importante y voy a estar pendiente a ver qué pasa hoy en esa conferencia de prensa. Si van compañeros que no tienen en efecto y que no tienen que llegar allí con la credencial de prensa que está exigiendo el Departamento de Estado. Aixa está por ahí, Fajardo en la casa. Saludos a Aixa, Mitalia Sánchez, Berenique, María Pérez, Heidi Ramírez, Vivian López, J. Jiménez, Irvin Maldonado, David Velázquez, Wilson Vega, Nelson Guzmán, todo el mundo, Edgardo Núñez, Sandra Infanzón, Luis Daniel Ortiz, David Velázquez, A Vega, todo el mundo por ahí. Gracias por estar, gente. Y recuerden, siempre pueden donar a este esfuerzo cuando estamos en vivo a través del chat. Dice Vivian, y con tanto escándalo sobre Ciara y los malbetes y todos los entuertos, no van a querer que le hagan preguntas incómodas y evitaran de todas maneras que periodistas independientes las hagan. No lo dudo. Por eso es que la colega dice que no puede dudar de que el gobierno recurra de esa decisión de la jueza del Tribunal de Instancia y que sobre todo hoy lleguen periodistas allí y le limiten el acceso porque no tienen el carnet o la identificación que ellos quieren. Es importante destacar lo siguiente. En este asunto de las credenciales, cuando se vio o se estaba discutiendo el recurso que radicó el CPI, yo les conté que básicamente lo que planteaba este recurso es que esa ley no estableció una identificación de prensa para que los periodistas accedieran a buscar información pública, en este caso, a instituciones como es la Fortaleza, que hace convocatorias de prensa para hablar con porque la gobernadora tiene algo que decir y los periodistas hacen preguntas. Se estableció para tener acceso a unos lugares que estaba siendo incómodo llegar a tiempo y era una identificación para el vehículo, era una tablilla. En el año 2000, cuando Sila María Calderón llegó, pero antes de que llegara Sila María Calderón, empezaron con el esfuerzo de la ley de tránsito
que llevaron a un reglamento en el 2002, entonces ya sí era Silvia María Calderón, y ese reglamento incluyó una identificación de prensa, lo que nosotros mal llamado le llamamos el babero, que es esa identificación que te puedes colgar en el pecho, pero también la puedes dejar en el vehículo para identificar ese vehículo como que alguien estaba cubriendo algo ahí en esa institución o esa agencia pública. Hasta ahí. El problema es que esa reglamentación del 2002, en aquel momento era Ferdinand Mercado, el secretario del Departamento de Estado, creó una idea de que esa identificación se iba a producir, más que una idea, se reglamentó a base de ese reglamento. Se iba a producir una identificación que le iba a dar la potestad a una comisión en la que participan medios de comunicación que escoja o que decida a quién le entrega esa identificación. Eso no es un invento del periodismo, eso es un invento de una determinada administración del Departamento de Estado que creó ese reglamento de esa manera. Ah, que ahí se sentaron medios de comunicación. Pues sí, pues qué pena. Está bien, un error del pasado. Pero en este momento, no solamente yo como periodista, estoy segura porque reconozco sobre todo la posición asertiva, diligente, que ha asumido la colega Wilma Maldonado en el OPC, en el Overseas Press Club, que también la acogió la Asociación de Periodistas y la compañera Nidia Bauzá, que nosotros no tenemos que estar ahí diciendo como periodistas, si en algún momento se sentaron algunos, perfecto, responsabilidad de ellos. Nosotros no tenemos que estar ahí. Y no estamos. Y alguien ha querido decir que si Rodrigo Otero nunca se ha sentado Rodrigo Otero allí, precisamente porque esta periodista no cree en eso. Y allí, si Rodrigo Otero se sienta como periodista de Bonita Radio. Y nosotros, ni yo creo que debemos estar allí escogiendo quién es periodista y quién no. Y sencillamente nunca se sentó ni nunca le dijo a nadie. Es más, yo creo que Rodrigo nunca ha ido al Departamento de Estado solamente a entregar su información porque él tiene identificación de prensa, como la tengo yo. Porque somos periodistas bona fide y sobre todo los medios independientes que no nos dejan entrar a ningún sitio porque el prejuicio y toda la cosa, necesitamos en algún momento y la sacamos. Pero ni el Overseas Press Club, ni la Asociación de Periodistas, ni Bonita Radio, estamos sentados allí. Eso es un problema de la gobernadora que lo resuelva con su secretaria de Estado, si existe. Resuelvan como ustedes quieren bregar con eso. Si alguien se quiere sentar, responsabilidad del que se siente. Dicho eso, vamos a estar pendientes a ver qué pasa hoy. Porque la verdad que sí que está interesante que todavía insistan en una convocatoria anoche. Específicamente les voy a decir la hora para que lo tengan claro. Este correo electrónico me llegó anoche, casi a la medianoche, 10:55 de la noche. Le llegó a todo el mundo, como me llegó a mí, le llegó a todo el mundo. Fíjense qué interesante, a las 11 de la noche te quieren pedir identificación de prensa después de que a las 7 estaba por todos lados el hecho de que el tribunal resolvió a favor del periodismo y a favor de los periodistas. Pero a las 11 de la noche también te dicen que antes de las 8:30 avises que tú vas. Díganme si eso no es control. ¿Cómo es? ¿Que eso es qué? Venezuela, Cuba. Ajá. Esto es Puerto Rico, bajo la administración de Jennifer González Colón. Miren, yo quiero hablar brevemente del asunto de este operativo ayer en el área, realmente ayer fue lunes, en el área del estado de Jalisco, en México. Porque yo había visto hacía mucho todo lo que tiene que ver con la violencia que desata el narcotráfico y sobre todo en México. Había visto mucho de qué manera los gobiernos han intervenido
y han tratado de manejar la corrupción que se ha dado alrededor del desarrollo de una empresa criminal bien violenta alrededor del narcotráfico en México. Pero ayer me sorprendió no solo de la manera en que los militares hicieron una operación, que tengo que decir que lo más que me impresionó de esta operación, más allá de todo el despliegue humano, el despliegue tecnológico, lo que tienen en pantalla es un seguimiento de un dron a quien era el Mencho, el narcotraficante de Nemesio Oseguera Cervantes, que constituía esa región o mantenía en esa región de Jalisco un cartel denominado Jalisco La Nueva Generación, CJNG. Me impresionó no solamente el nivel de acercamiento, sino la historia que se da a través de lo que ustedes saben está siendo amenazado México por parte de la administración Donald Trump, que es entrar e invadir ese país porque ellos no pueden atender y no pueden apresar a aquellos que están identificados como los narcotraficantes de determinados carteles. Está atravesado a eso esta operación porque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que hilar finito con las acusaciones de Donald Trump de que lo que pasa es que no entran y son blandengues a la hora de intervenir, con una realidad de cómo se ha estructurado el narcotráfico en México. Cómo hay comunidades que fueron desatendidas, hay pueblos enteros desatendidas por gobiernos que el narcotráfico ha asumido la atención de esa gente. Todo lo que significa generaciones tras generaciones participar de lo que aparentemente no tienen otra salida, sino involucrarse en ese tipo de actividad. Y Claudia Sheinbaum hizo ayer algo que a mí me parece es consecuente con lo que ha dicho desde el día 1 que llegó a ser presidenta de esa nación. Y es que México va a atender el problema que tiene con el narcotráfico, con las herramientas que tiene, con las posibilidades de inteligencia que tiene, y que lo que hace el gobierno de Estados Unidos es compartir información que le ayude a detener a los responsables de ese narcotráfico en su país soberano. Eso es una manera bien distinta de atender el problema del narcotráfico desde la invasión, como lo quiere atender Estados Unidos, que no lo hace en su país, que tienen un problema de salud pública con el consumo de drogas, desde el fentanilo hasta las drogas inyectables. Y sobre todo con lo que replega el gobierno de Jennifer González en Puerto Rico, de esas políticas de invadir otros países para atender lo que debe ser un problema que ellos resuelvan en su territorio soberano. Y ver a este militar, que es el jefe de la milicia mexicana, decirlo, repetirlo, Ricardo Trevilla Trejo, repetirlo como lo dijo la presidenta. Esta es la fuerza del Estado mexicano. Este es el Estado mexicano trabajando. Perdieron 30 vidas ayer en esa intervención. 30 militares fueron asesinados porque obviamente cuando activaron la operación fueron recibidos con realmente aquello parecía una guerra. Y murieron 30 militares. Y escuchar a este hombre hablando, este militar diciendo que estaba defendiendo la soberanía del Estado mexicano,
que fueron sus militares, incluso los caídos, los que detuvieron al Mencho. Que fue el trabajo de esa operación, es tan distinto y tan digno, inclusive tan humano, porque este hombre lloró al darle el pésame a la familia. Se le quebró la voz y tuvo que dejar de hablar. Me parece que es importante que lo sigamos mirando y sigamos atendiendo algo que para mí es fundamental en todo este esfuerzo de comunicación. Tenemos que poner el hincapié donde existe, cuáles son las legalidades que se producen en un momento como este, que hay una crisis, que tiene una crisis de violencia México, que la ha tenido hace mucho tiempo, y cómo lo atiende versus lo que quiere hacer Estados Unidos, y que está muy contenta la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, cuando lo único que hace en un viaje a Washington es retratarse precisamente con los que establecen las políticas de invasión en Estados Unidos. Kristi Noem, Pam Bondi, Marco Rubio, el propio presidente Trump. Dicho eso, vamos al tema de lo que está pasando alrededor de Ciary Pérez Peña. Yo voy a empezar diciendo que me parece importante que veamos lo que ha sido una producción de información, que siempre le voy a adjudicar la primicia a quien la dio, y es la colega Bárbara Figueroa, que trajo todo lo que tiene que ver con el lío de los malbetes, Ciary Pérez Peña, Yabucoa Auto Service, y lo que se ha ido multiplicando. Por lo que a mí me parece, no solamente es el mal manejo de lo que está ocurriendo con esa noticia, esa información desde el gobierno de Puerto Rico. Es la intervención y el encubrimiento que ha habido desde que se produce información que ubica a Ciary Pérez Peña ser la dueña de ese centro de inspección, que tuvo una auditoría en el 2023 que lo identificó junto a otros 59, porque eran 60 centros de inspección, que tenían irregularidades en el manejo de la operación. Y que en el caso de ella y de Yabucoa Auto Service, se le dieron $975,000 en multas, que al día de hoy parece que se resolvió con $5,000. Porque tenían sobre 1,300 transacciones ilegales, entre otras que se pagaron malbetes que no llegaron al Departamento de Hacienda. Todo eso ha producido una reacción del gobierno de Jennifer González. Una reacción, en el caso de la gobernadora, una reacción hablada y escrita. Porque además de contestar preguntas, también han escrito comunicados de prensa. El Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González, ha traído información. Pero una reacción silenciosa de Tomás Rivera Schatz. Una reacción silenciosa porque lo único que dijo Tomás Rivera Schatz era que iba a esperar a las investigaciones del Departamento de Justicia. Y esperar a las investigaciones del Departamento de Justicia supone que termine la secretaria Lilian Gómez de traer información de parte de la unidad o la División de Integridad Pública, que sabemos que ha tenido muchas hachas que amolar con la corrupción en Puerto Rico desde los tiempos en que manejaba el gobierno de Puerto Rico Pedro Rosselló González, y se instituyó aquello que el gobierno también de Tomás Rivera Schatz, porque estaba con Pedro Rosselló González en algún momento, no en gobierno,
pero sí como secretario del partido. Y dejaron de investigar lo que es la corrupción, sobre todo que involucra a los elementos partidistas en el gobierno de Puerto Rico. Quiero dejar claro que por un lado hay una reacción de ambas partes, tanto del legislativo en el caso de Tomás Rivera Schatz, porque recordemos que confirmó a Ciary Pérez Peña. Y ahora ellos dicen que no tenían información del asunto del centro de inspección, pero por otro lado hay información que dice que el informe de la comisión de nombramientos cuando la confirmaron dijo que todo estaba bien. Así es que aquí ambos tienen responsabilidad en quién fue elegida como secretaria del Departamento de la Vivienda. El detalle es que Arturo Delis Vélez y esa información que produce cuando demanda, cuando obviamente trae una declaración jurada y empieza a percolar la información de cómo se auditó ese centro de inspección, cuáles son los problemas que tiene, empieza a haber una información fuera de toda duda que ubica a Ciary Pérez Peña en julio del 2024, teniendo información directa del Departamento de Hacienda con relación a los problemas del centro. Que hay documentos que establecen que ella es la dueña. Pero cuando Arturo Delis habla e identifica las presiones que recibe en el Departamento de Transportación de Obras Públicas, cuando estaba en Disco, hay un intento de también el Departamento de Transportación de Obras Públicas, a través de una empleada, de decir que lo que está diciendo Arturo Delis no es cierto. Y que quien en efecto habló de tomar represalias en contra de ella fue él. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que cuando uno ve los documentos y ve las imágenes, las expresiones de la gobernadora por un lado, las expresiones de Ciary Pérez Peña por otro, una se da cuenta que o aquí hay alguien que quiere improvisar y que no tiene la capacidad de establecer una estrategia para contestar con la verdad. Y yo quiero ser bien clara con relación a eso, con la verdad, lo que está saliendo público. O sencillamente el interés es encubrir. El interés es no decirle la verdad al país y pretender que el país crea que todo esto es un invento de la oposición política. Porque esta mañana yo leía una nota que decía que todo esto surge por un referido al Departamento de Justicia, a la secretaria, nunca mejor imagen esta, que en efecto mira para otro lado, Lilian Gómez. La fuente de toda esta investigación era un referido del Departamento de Justicia al Departamento de Justicia por parte de 2 legisladores del Partido Popular. A mí me gustaría que los colegas entendieran que nosotros tenemos que ser honestos, aunque no nos guste que otro nos haya comido los dulces. Esta investigación es pública porque una periodista tuvo la información y su productor, en este caso Jay Fonseca, le dio la oportunidad de salir con la información y la plantearon desde ese momento. Diciembre 2025, enero 2026, desde allá, esto está ahí. Lo que debió haber hecho el Departamento de Justicia cuando esa información salió era precisamente investigar, pero nunca lo hizo. Y obviamente la oposición política vio la oportunidad y le llevó información al Departamento de Justicia.
Quiero empezar por ahí. ¿Qué pasa con la declaración jurada de Yashira Silva González? Que trae otro elemento importante cuando se descubre que esta empleada del DTOP tiene una declaración jurada, o por lo menos se trae esa declaración jurada, que está notarizada, porque tiene que estar notarizada, por un abogado que se llama Augusto Benigno A. Augusto Laracuente Rodríguez. Benigno Augusto Laracuente Rodríguez. ¿Y por qué es importante traer esta información? Porque aquí es cuando siempre digo que los periodistas nos diferenciamos de aquellos que no son periodistas y que pueden tener información pero no saben cómo entrarle a la información, no saben o no tienen la suspicacia porque no se dedican a eso. Esta declaración jurada, como dije, me parece que es importante que dejemos claro que lo que intenta es establecer que Arturo Delis no está diciendo verdad. No, que dijo supuestamente que quien iba a tener consecuencias abrió la gaveta de su escritorio y extrajo varios formularios utilizados por centros de inspección para la inspección de vehículos. Mientras los sostenía, me indicó que pertenecían al centro de inspección de Ciari. Al preguntarle a cuál Ciari se refería, respondió: Ciari, tú sabes Ciari. Expresó que si ella seguía jodiendo, la iba a aniquilar. Añadió que eso no era lo único que tenía y que en su residencia guardaba cajas adicionales relacionadas con este asunto. Entonces, cuando la empleada dijo eso, sale esa declaración jurada. Pero hay que ver quién es el notario. E hicieron la asignación de quién es el notario. Y entiendo que fue Jay, el colega, trajo información de que este notario está relacionado con la asesora legal principal de la Fortaleza. Y está relacionado porque la asesora legal principal de la Fortaleza, Lilibet Echeandía Fuster, es una empleada de la Fortaleza que lo menos que lleva a la Fortaleza es a su perra Laila. Todos los días va a trabajar a la Fortaleza con su perra. Pero es un contrato que le cuesta al pueblo de Puerto Rico $180,000 en este año fiscal. En julio del 2025, la oficina de la gobernadora firmó un contrato con esta joven que se graduó de Derecho en el 2007. Saquen la cuenta. ¿Cuántos años debe tener? Digamos, debe tener 41 años. Sí, yo creo que es un poquito más joven que los brothers del chat, porque todos ellos estaban ahí como en los 40 años, así que ahora deben tener 45, 46. Y esta joven tiene un contrato solamente de este año fiscal por $180,000 con la oficina de la gobernadora, que Echeandía Fuster tiene un bufete que se conoce como Estudio Legal Echeandía, que así como ella tiene contrato con la oficina de la gobernadora
El año pasado fue de $90,000. Este año se lo duplicaron a 180. Así como ella es contratista, pero tiene una posición por contrato, pero ocupa una plaza en la oficina de la gobernadora. Aun cuando los funcionarios de la fortaleza son funcionarios confidenciales. Quien me esté escuchando, y ojalá sea alguien que conozco que sabe mucho de esto, mucho, y ya sabe quién es, y es PNP, y fue secretaria del Departamento del Trabajo, y la considero una de las personas que más sabe de este asunto. Ojalá me esté escuchando y me envíe un mensaje y me diga, ¿cuán legal es que la gobernadora de Puerto Rico le pague $180,000 a una contratista que va todos los días y que en la práctica ocupa una posición de confianza en el orden del empleo público en la oficina de la gobernadora? Es, para todos los efectos, una empleada del día a día allí en la oficina de la gobernadora. $270,000 en lo que va de año, y el año pasado que le dieron $90,000, más este 180. Pero sigamos con, ¿qué tiene que ver esto con Ciari? El problema es que lo que empezó a salir ayer establecía que Benigno Augusto Laracuente Rodríguez, tiene un nombre de actor, trabajó o trabaja con el bufete, el estudio legal Echeandía. Que no se crean que no tiene contratos con el gobierno. Pues claro que tiene contratos con el gobierno. Y vamos a eso. Tiene contrato de $150,000 por un lado, $145,000 por otro, $36,000 por otro, todos con el orden ejecutivo. Contrato más pequeño con un municipio. Yo encontré una identificación a través de la red social, es una red social, no es social, es una red de comunicación de mercadeo profesional, LinkedIn, que decía que Augusto Laracuente, Benigno, había trabajado en el 2013 con Echeandía. Y aparecía como si estuviera solamente trabajando un año. Yo no tengo claro hoy, qué raro, no me contestan ni del bufete, ni personas allegadas, si Benigno Augusto trabaja con el estudio legal Echeandía. Y les voy a decir por qué no está tan claro. Aparte de que nadie puede corroborar esa línea, porque si usted ubica en un documento que surge a través de la red que establece que usted dejó de estar en ese bufete, pues usted tiene que decirlo. Por eso es que yo no puedo ser categórica ahora. El problema que tienen los Echeandía Fuster de Lilibet, porque ya mismo vamos a hablar de la otra parte de la familia, que también es parte del entramado del Partido Nuevo Progresista, como donantes, y que a los que le donan también las han colocado en posiciones públicas. Sí podemos decir que lo que está bien claro es que el notario de esa declaración jurada tiene un tracto bien interesante de noviembre del 2025 en la Comisión Apelativa de Servicio Público. Y lo más interesante es que ese tracto ubica al notario, al licenciado Benigno A. Laracuente Rodríguez, en un pleito asumiendo la representación legal de la compañía de turismo en el caso
de una solicitud de apelación de Gabriel Rivera Matías, empleado aparentemente de la compañía de turismo. ¿Y por qué es importante este tracto? Porque quien está aquí con Benigno Laracuente Rodríguez es precisamente el esposo de Lilibet Echeandía, Raúl Márquez Hernández. Raúl Márquez Hernández, que es contratista del gobierno de Puerto Rico bajo una corporación que está a su nombre, Legislative Assessment, pero que también representa o ha representado al estudio legal Echeandía. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, es complicado, pero lo mejor que una puede hacer para que entendamos realmente de qué está hecho este asunto es que todo se ha quedado en el tracto público, a pesar de que quieren encubrir y mentir cuando contestan. Esa declaración jurada está hecha por una persona que en efecto tiene relación no solamente con quien puede ser su jefe o su socio, en el caso de Raúl Márquez Hernández. Es que Raúl Márquez Hernández es de ese bufete también, Echeandía y Fuster, cuya esposa es la principal asesora legal de la gobernadora en la Fortaleza. Así es que sí, hay que establecer que el caso de Ciari Pérez Peña han metido las manos aquellos que son contratistas con fondos públicos, uno que no está en la Fortaleza, pero una que hace las veces de empleada y tiene un contrato de $180,000 en la oficina de la gobernadora. Lo siento, eso está ahí. Es público. Yo no lo encontré dándole marronazos a la piedra. Lo encontré porque son documentos públicos. Porque además de que hay buenas fuentes de información, hay que saber buscar y uno encuentra. Y cuando la suspicacia está a ese nivel, hay que buscar. Y a eso nos dedicamos los periodistas. Cuando seguimos mirando quién Benigno, tengo una foto de Benigno vieja. Esto es importante. Esto es importante lo que voy a decir, Benigno, si me estás escuchando. Cuando uno aparece en una investigación y le dicen a uno, mira, estás ahí, en Bonita Radio están diciendo, o el periodista tal está diciendo que tú, que firmaste esa declaración, que eres el notario de esa declaración, y están diciendo que tú trabajas con Echeandía, etcétera, pues uno empieza a buscar. Vuelvo y repito, en su link dice que dejó de trabajar con Echeandía en el 2013. Lo que pasa es que todo lo demás, el tracto que consigo del 2025 me dice lo contrario, que trabaja con Raúl Márquez Hernández, el esposo de Echeandía Fuster, el que fue secretario del Departamento de Estado bajo la administración de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet, el que tiene una corporación que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, sobre todo con la compañía de turismo importante, y que es nada más y nada menos que el representante de la compañía de turismo cuando tiene que ir a hablar y a representar a la compañía en vistas públicas, pero sobre todo que es uno de los más importantes asesores de la gobernadora Jennifer González Colón, cuando la semana pasada salió con la gobernadora y con todo el entourage del Partido Nuevo Progresista, importante, del Partido Nuevo Progresista, para
tratar de manejar desde el punto de vista de la opinión pública toda la crisis que están teniendo con el asunto de Ciari Pérez Peña. ¿Y por qué digo esto de Raúl Márquez, que obviamente se cruza con el asunto de Ciari Pérez Peña? Es porque ellos mismos se colocan en ese momentum en que se le está cuestionando a la gobernadora que no ha hecho nada para atender lo que el país está ventilando públicamente. Más de un periodista lo está trayendo, que tiene que ver con una jefa de agencia que no solamente tenía un negocio, que ese negocio estuvo bajo el escrutinio y las auditorías del Departamento de Transportación y Obras Públicas y no han sido capaces, ninguno de ellos, de decirle la verdad al país con relación a ese escándalo que pone en entredicho precisamente lo que las agencias públicas hacen, con una jefa de agencia que no necesariamente hace con cualquier hijo de vecino que lo encuentran precisamente teniendo irregularidades alrededor de un centro de inspección, y lo único a lo que ellos se dedican es a buscar dinero para el partido y a decirle al país que no pasa nada, que todo está bien. ¿Y dónde estaba el esposo de la abogada principal? Gente, yo estoy diciéndole que es el esposo de la abogada principal del gobierno y de la fortaleza de Jennifer González. Estaba precisamente con la gobernadora el día en que estaban hablando de tratar de manejar esto y decir que todo el mundo está con la gobernadora. Y no solamente Raúl Márquez estaba ahí. Es que Raúl Márquez hizo diferentes acercamientos mediáticos a través de sus redes sociales y en los programas que va, porque va a medios tradicionales y lo tienen como panelista, hablando sobre el buen gobierno de Jennifer González, en medios tradicionales, obviamente. Diciendo que lo que estaban haciendo en el directorio era haciendo la reorganización que tienen que hacer para luchar por el partido y ganar las elecciones en el 2028. Si la jefa está de campaña, nosotros también estamos de campaña. El problema es que con fondos públicos. Porque díganme de qué vive Raúl Márquez y su esposa si no vive de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Entre ambos tienen por lo menos $800,000 en contratos con el gobierno entre los bufetes y lo que gana Echeandía Fuster siendo la asesora principal, legal principal de la gobernadora en la fortaleza. Pero no se queda aquí. Si ustedes pensaron que con esto terminábamos, no, todavía falta algo importante y es precisamente lo que dije al principio, que tiene que ver cómo la propia historia, los propios documentos, te dan una idea de cómo construye la fortaleza su campaña política con fondos públicos a través de estas contrataciones, de lo que plantea la gobernadora, que es su proyecto principal, que es anunciar, estar de campaña, decir que va a correr, citar al directorio, traer a los que le consiguen dinero, entre ellos Raúl Márquez, a los que participan como donantes, pero como contratistas del gobierno de Puerto Rico. Y finalmente, ¿a quién le dan dinero? Tanto Raúl Márquez como la asesora principal, abogada principal de la gobernadora, Echeandía Fuster. Porque eso te da la idea de cómo es que se ha desarrollado este esfuerzo, en este caso entre la familia Echeandía Fuster y Márquez Hernández.
Para que ustedes tengan una idea, Raúl Márquez era en el 2022 un contratista de $22,000 a través de su nombre con el municipio de Ciales. Pues eso, contratista de poco dinero, diríamos. Pero Raúl Márquez, como dije, tiene una corporación que se llama Legislative Assessment, que empezó a tener contratos con el gobierno específicamente a partir del 2023. Estoy buscándolo aquí porque esto ha sido como tan a las millas. Y yo les diría que por ahí empezó a producir él. Volvemos. Él. No estamos hablando de Estudio Legal Echeandía. Para que tengan una idea, en el 2020 tuvo contrato con la Oficina de Servicios Legislativos. En el 2020, obviamente todavía era, cubría el 19 al 2020, o sea que todavía era presidente Tomás Rivera Chats. Y a finales del 2020 también con el Senado de Puerto Rico. Es decir, Legislative con Tomás Rivera Chats. Pero cuando vamos al estudio legal Echeandía, el estudio legal Echeandía, la mayor cantidad de contratos, que es obviamente tanto de Echeandía Fuster, tiene el nombre de ella y participa Raúl Márquez, que es su esposo. Vemos una contratación que fluye desde el 2013, bien poco dinero, una agencia pública, hasta el día de hoy. Del 2013 al 2026 ha tenido contratos, Estudio Legal Echeandía y asociados, de 3.1 millones. Pero la mayor cantidad de esos contratos entre ese estudio legal, el gobierno de Puerto Rico y municipios, desde el 2018, $2.9 millones. $200,000, 2013, 2018. En el 2017 empezaron los contratos con la administración de Ricardo Rosselló Nevares y hasta el momento $3.1 millones. Es decir, 2.9 del 2018 hasta aquí. Que Echeandía Fuster, cuando empezó a ser la asesora principal legal de la gobernadora, donaba ya al Partido Nuevo Progresista. Pero yo quiero que ustedes sepan que del 2019, Ricardo Rosselló Nevares, gobernador de Puerto Rico, al momento, Lilibet Marie Echeandía Fuster ha donado $47,000 al Partido Nuevo Progresista y a sus candidatos. Que esos donativos, fíjense a quién van. Quiquito Meléndez en el 23, Tomás Rivera Chats, Yanit Irizarry en Aguadilla, la que quería ser alcaldesa, Memo González, el que quería ser el alcalde de Arecibo. Y perdónenme, pero hoy me pasé, disculpen esa. Igualmente a Gabriel Hernández, el alcalde de Camuy. Obviamente al partido, etcétera. Cuando uno ve los donativos, uno se da cuenta que a través de ese tracto se puede trazar
La figura de Tomás Rivera Chats obviamente llega a Jennifer González después que Jennifer González es la candidata a la primaria. Antes le dieron a Pedro Pierluisi, tanto ella como su esposo. Ustedes pueden ver la consistencia de donativos entre Tomás Rivera Chats y sus allegados, Gabriel Hernández. Y en el caso de Raúl Márquez, que tiene un poquito más, no, bastante más, 76.175 en donativos del 2019 hasta hoy. Usted puede ver cómo entre ambos le han dado al Partido Nuevo Progresista $223,649. Y Raúl Márquez le ha dado dinero también a Tomás Rivera Chats, a Jennifer González después que salió de la primaria. Hasta el año pasado tienen donativos ambos en el 2025. Estando ella en la fortaleza, con contratos en el gobierno, con estudios legales Echeandía, él con los contratos a través de Legislative Assessment. Y los que también tienen Echeandía, porque es que comparten la sociedad de bienes, está bien claro. Y en esos contratos, en esos donativos que le daba desde el 2019 a Tomás Rivera Chats, también le daba a los amigos de Tomás Rivera Chats. Por ejemplo, Gabriel Hernández, el de Camuy, el ex ayudante de Tomás Rivera Chats en la legislatura, y las dos senadoras que ya no están, Wanda Venegas Brown, de Loíza, y Evelyn Vázquez. Cuando usted mira todo eso, usted se da cuenta que estamos hablando de dos personas que están bien claras cuáles son sus leales, a quien le deben y quienes le van a pagar. Así que Tomás Rivera Chats no puede ser mañana un buenos días Puerto Rico, ni un buenas tardes, ni un buenas noches, diciendo, mira qué barbaridad como la gobernadora tiene a su asesora legal con el esposo. No, porque él no solamente participa de estos donativos, es que él tiene el Raúl Márquez en la legislatura de Puerto Rico, Antonio Maceira Saya, la Echeandía Fuster de la gobernadora, el Anthony Maceira Sayas de Tomás Rivera Chats, a quien le paga $330,000, no es empleado de la legislatura, es un asesor, un contratista con fondos públicos. Y quien, para añadir a esa lista, es su ayudante principal. Me dicen que como contratista está como Echeandía Fuster en la fortaleza. Gerardo Flores García, ¿recuerdan aquel Gerardo Flores que hablábamos ayer? Que era ayudante de Tomás Rivera Chats, que trucaron la ley de la judicatura para que pudiera entrar al apelativo antes, que fue juez del apelativo, renunció porque no le daban los chavitos, y ahora es ayudante de Tomás Rivera Chats y fue el gestor de la ley 1090, del proyecto de ley 1096 para meterle las manos a la judicatura, la administración de tribunales y sacar de allí a la jueza presidenta, o por lo menos despojarla del poder que tiene de administrar la rama. Ese Gerardo Flores se gana $102,000 y me dicen que no solamente va todos los días, es el ayudante principal del presidente, bajo contrato. Y se supone que nosotros estemos aquí diciendo, caramba, Carmen Enid, estás hablando de más. Lo último, la asesora abogada principal de la gobernadora, Echeandía Fuster, la gobernadora, además de darle contratos a su corporación, Estudio Legal, además de darle $180,000 este año en contratos para que sea su asesora principal, además de darle la oportunidad de que lleve allí a Laila, a su perra, todos los días, la gobernadora la nombró a la Junta de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y fue confirmada el pasado 22 de septiembre del 25 por Tomás Rivera Chats. Pero
lo último. Yo pienso que esto es lo último, a saber cuántos mensajes tengo después de esto. Todo el que tenga información me la puede enviar con toda confidencialidad. Tomás Rivera Chats recibió una nominación el año pasado de un candidato a juez que confirmó igualmente el 24 de junio del 2025. José R. Echeandía Fuster, o Fuster, porque aquí le pusieron el acento. Ese es nada más y nada menos que el hermano a la Judicatura de Puerto Rico, que el hermano de la asesora abogada principal de la gobernadora, Jennifer González Colón. Y este caballero fue confirmado, pero no solamente fue confirmado. Fíjense quién estaba en la confirmación, y como a Tomás Rivera Chats le gusta recordarle a estos candidatos que no se olviden quién los confirmó, a jueces, estaba el enviado de la familia Fuster, Echeandía Fuster, Raúl Márquez Hernández, el esposo de la abogada principal de la Fortaleza, empleada / contratista por $180,000 de fondos públicos al año. Esta es la información que yo tenía para ustedes. Es todo lo que podemos decir hasta hoy. Es posible que haya más, y yo no lo dudaría. Pero de lo que estamos hablando es de que el asunto de Ciari Pérez Peña ha dejado toda esta estela de fango de cómo se administran los fondos públicos desde la Fortaleza. Y es porque han querido trucar. Y lo que no dije ahorita, que le tengo que decir a Benigno A. Laracuente Rodríguez, a Raúl Márquez y a Echeandía Fuster: no traten de eliminar lo que es público en las redes. Lo hicieron con el estudio legal Echeandía y toda la información que había de Benigno Augusto Laracuente Rodríguez. Salió, finalmente eso se queda. O lo hacen bien o no lo hagan. Porque ¿saben qué? Nosotros vamos a buscar información, la encontramos, la guardamos y después nos damos cuenta que ustedes la borran. Eso hicieron ayer con toda la información que hay que vincula a Benigno con el estudio legal Echeandía. Toda esa información para dentro de 4 minutos, los colegas que me hayan escuchado, háganle las preguntas a la gobernadora. Pregúntenle a la gobernadora. Yo sé que no van a decir Bonita Radio, pero si les da la oportunidad de ser honestos y decirlo. Gobernadora, acaban de sacar el tracto y lo menos que hay es una participación de Benigno en una comisión, en la comisión apelativa, representando a un empleado o representando a la agencia, a la compañía de turismo, en una apelación que tiene un empleado. Está Benigno y Raúl Márquez. ¿Quién es Raúl Márquez? El esposo de su asesora abogada principal. Nos fuimos, nos extendimos. Disculpen esa, pero me parecía que era importante. Ivette Grajales les dice, ¿y va a seguir? Está fuerte, ¿verdad? La verdad es irrefutable y el troll no tiene otra cosa que... ¡Ay, Vivian López, hay un troll! Olvídate de los troles, eso es parte. Bueno, nos fuimos, gente. Gracias a ustedes por estar. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, en fundacionperiodismo21.com, siempre en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. También lo pueden hacer enviando cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito y nos vemos mañana. Ven, está bien, 1h30, perdón. Creo que se nos va a dar bien esto de las mañanas. Mañana nos vemos a las 8. Si hay algo, sobre todo de esto, hago un live rapidito. Nos vemos mañana. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por
Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.